Hola, estas son las medidas que estoy utilizando para mí. A continuación les mostraré cómo tener las suyas. Para tomar las medidas del primer corte necesitamos el contorno de cadera y añadir 5 a 10 centímetros, el largo que queremos sumándole el ancho del resorte sin olvidarnos de los márgenes de costuras laterales superior e inferior. Podemos agregar cortes de diferentes medidas y el largo que queremos usar. Tengo estos cortes de ejemplo para mostrarles cómo se puede sacar el fruncido deseado. El primer corte corresponde a la cintura y cadera, el segundo tiene el 70% más del primero, que son 60 centímetros, y el tercero 125% más, que es igual a 78 centímetros. Cosemos para realizar el fruncido haciendo que el segundo corte coincida con la medida del primero. Aquí podemos ver el resultado del fruncido con los porcentajes que les di. Si buscamos que quede solamente un poco, el mínimo que debemos darle es de 55%. Podemos usar el porcentaje que mejor se acomode a nuestro gusto y necesidad. Las telas que estoy usando para este ejemplo es satín y rayón. En la falda campesina ocuparemos tela rayón, que es perfecta ya que tiene mucha caída y va bien con nuestra falda. También ocuparemos tijeras, alfileres, cinta métrica, resorte elástico y una greda o tiza. Recortamos cada uno de los trazos que marcamos con la greda o tiza. El primer trazo, que corresponde a la parte superior, le haremos un doblez para la bastilla y después dejaremos espacio para introducir el resorte, que este mide 3 centímetros. Fijaremos con los alfileres y pasaremos a coser con una puntada recta. Cerramos el primer trazo con una costura en la overlock o en la máquina familiar, pero sin pasar la puntada por la apertura para el resorte. Pasamos el resorte por el espacio que dejamos. Usando un seguro en el resorte será más fácil pasarlo. Lo siguiente será coser con la tensión mínima de nuestra máquina para que quede floja la costura de abajo y la longitud de puntada larga. Dejamos una separación de 1 centímetro entre cada costura. Coseremos de esta manera el trazo del medio y el último, y ya que terminamos tomaremos los hilos de la parte de abajo y jalaremos poco a poco hasta que quede a la medida de la parte superior de cada trazo que realizamos. Terminando de fruncir, coseremos las orillas. Si no contamos con overlock, podemos hacerle un dobladillo o pastilla en la máquina familiar, ya que este tipo de tela tiende mucho a deshilacharse. Juntamos y aseguramos los trazos con los alfileres. Comenzaremos por los extremos para que coincidan, y esto lo repetimos por todo el contorno de cada uno.
Vamos a coser toda la orilla que aseguramos con los alfileres y es así como nos queda. Usaré una puntada recta para coser el resorte elástico, el cual le restaremos 8 centímetros menos de lo que mide nuestra cintura. Recorto uno de los resortes más pequeños, doblo el que dejé para coser de nuevo. De esta manera queda bien reforzada la unión. No se grabó, pero metemos la tela sobrante una sobre la otra para que no se note y así es como nos queda. Y ya por último cosemos con una puntada recta toda la orilla haciendo un pequeño doblez. Finalmente es así como nos queda nuestra falda. Espero les guste el resultado y la realicen. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.